Los buenos días para nuestra audiencia de América Latina. Mi nombre es Ángela Gómez y aquí comienza nuestra franja de Directo América. Vamos con las noticias. Está en marcha el alto el fuego entre Israel y el grupo armado libanés Hezbollah. El gobierno de Beirut llama a los desplazados a volver a casa, mientras el ejército se despliega en el sur. El acuerdo promete una pausa en el conflicto que ha matado a miles desde que se desató con la guerra de Gaza el año pasado. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, rindió cuentas ante el Parlamento por la gestión de su administración en el desastre por la Dana en Valencia. Dijo que las instituciones estatales cumplieron su responsabilidad y anunció una ayuda adicional de más de 2.400 millones de dólares para reconstruir las zonas afectadas. Y los empresarios de México y Canadá reaccionaron con preocupación al anuncio de la imposición de nuevos aranceles durante la segunda presidencia de Donald Trump. El cambio en la política aduanera también podría tener repercusiones dentro de Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros y comenzamos el informativo en Líbano, donde miles de desplazados se plantean volver a sus hogares tras el inicio del alto el fuego entre Israel y la milicia de Hezbollah. El presidente del Parlamento en Beirut llamó a quienes huyeron a retornar al sur del país, mientras el ejército se despliega para mantener el orden, al tiempo que retroceden las fuerzas de Benjamin Netanyahu. En Israel, donde fue bien recibido el pacto, los ciudadanos también empiezan a retornar a las poblaciones de la frontera norte. El cese anunciado el martes por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se extendería por 60 días, en busca de un final definitivo del conflicto. ¿Cuáles son exactamente los detalles del acuerdo? Aquí les contamos. Israel atacó Líbano hasta el último momento. Luego de las 4 de la madrugada, hora local, entró en vigor un alto el fuego. Los libaneses celebraron en las calles de Beirut. La tregua busca una pausa en casi 14 meses de combates transfronterizos, un resultado que el primer ministro israelí presenta como un éxito militar. Eliminamos a todos los altos cargos de la organización, destruimos la mayoría de sus misiles y cohetes, eliminamos a miles de terroristas. Si Hezbollah viola el acuerdo e intenta rearmarse, atacaremos. Netanyahu y su gabinete aprobaron el martes el acuerdo con Hezbollah mediado por Estados Unidos y Francia. Según los funcionarios, incluye una fase de transición de 60 días durante la que se espera que se retiren tanto las fuerzas israelíes como las de Hezbollah. El ejército libanés, que no participa en el conflicto, desplegará 5.000 soldados en el sur del país, donde retirarán la infraestructura y el armamento de Hezbollah. El proceso será gestionado por un mecanismo de supervisión dirigido por Estados Unidos y Francia. Y, según Netanyahu, Israel conserva el derecho a responder si Hezbollah viola los términos. El acuerdo no incluye el fin de los combates en Gaza, que inicialmente era una de las principales exigencias de Hezbollah. Un aspecto crucial del acuerdo es la creación de una zona tampón entre la frontera entre Israel y Líbano y el río Litani. Se espera que el ejército libanés vigile esta zona y mantenga a Hezbollah a raya. Sin embargo, hay dudas sobre cómo se aplicará el acuerdo. ¿Se enfrentará el ejército libanés a la resistencia de los militantes de Hezbollah? ¿Y qué significa exactamente el derecho de Israel a responder? Pero por el momento, 100.000 civiles de ambos lados de la frontera esperan poder regresar a sus hogares. Y en la franja de Gaza, la autoridad palestina dijo que esperaba que la tregua en Líbano trajera estabilidad a la región. Por su parte, Hamás se dijo comprometido a cooperar con cualquier esfuerzo para un alto el fuego en Gaza. Sin embargo, los refugiados en el enclave palestino dicen que con el cese de Hezbollah fueron dejados solos y temen que su situación empeore, ahora que Israel volverá a imponer toda su presión sobre la franja de Gaza. La guerra de Israel contra Hamás deja ya más de 44.000 muertos en el enclave palestino, 15 de ellos en las últimas horas. En el fondo me alegré por el pueblo libanés, pero al mismo tiempo me sentí frustrado porque nos dejaron solos. Ustedes han terminado la guerra, pero nosotros, ¿cuánto tiempo durará? ¿Por cuánto tiempo? ¿Dónde se supone que debemos quedarnos? ¿Aquí, bajo los ataques, en el sufrimiento y el hambre? Nosotros también queremos terminar con esto. Así como ellos decidieron su destino, nosotros también queremos decidir el nuestro.
Y seguimos en Medio Oriente. Un grupo de 25 ONG publicaron un informe denunciando que un número creciente de instituciones financieras europeas financian la colonización israelí en Cisjordania. Según la investigación, entre los años 2021 y 2024, 822 agrupaciones financieras colaboraron con 58 empresas implicadas en el establecimiento de asentamientos israelíes en territorio palestino, a pesar de la ilegalidad de estas construcciones. Eso mientras las violencias por parte de colonos israelíes contra palestinos aumentan. Más detalles con William Gasso. Más y más instituciones financieras europeas cómplices de la colonización israelí en Cisjordania. Eso es lo que revela una investigación publicada ayer y realizada por 25 ONGs europeas y palestinas. Según el informe, 822 bancos y otras empresas financieras colaboraron con 58 compañías implicadas en los asentamientos ilegales israelíes. Son bancos que proporcionan financiación a asentamientos nuevos y existentes y préstamos para viviendas a colonos ilegales. Hay empresas que están implicadas en violaciones directas del derecho internacional humanitario, como Heidelberg Materials en Alemania. La investigación subraya la responsabilidad de estas instituciones en las violaciones de los derechos de los palestinos de Cisjordania. La colonización israelí es ilegal según el derecho internacional, pero los asentamientos siguen creciendo. Entre noviembre de 2022 y octubre de 2023 se construyeron 24.300 viviendas en los asentamientos existentes y 700.000 colonos vivían ilegalmente en Cisjordania, según cifras de Naciones Unidas. En medio de la guerra en Gaza, las violencias de colonos han aumentado, expulsando a los palestinos de sus casas. Antes de 1985 vivíamos en la vieja ciudad de Susia. Nos trasladaron de allí, vinimos aquí y vivimos en nuestra propia tierra. Siempre intentan obligarnos a irnos, ya sea alegando que no tenemos permiso o dándonos órdenes de demolición. Todos los días nos atacan, todos los días nos causan problemas. No nos dejaban en paz, luego llegó la guerra y la situación empeoró aún más. Entre el inicio de la guerra en Gaza y agosto de este año, la ONU registró 1.250 ataques de colonos israelíes contra palestinos, mientras el 11 de noviembre el ministro de Finanzas israelí prometió anexar los asentamientos el año próximo. Cambio de tema, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, defendió ante el Parlamento la gestión de su gobierno después de las inundaciones del mes pasado en Valencia, las peores en la historia reciente del país. Sánchez afirmó que las instituciones estatales habían cumplido sus responsabilidades desde el comienzo del desastre de la Dana, que deja alrededor de 220 fallecidos confirmados y varios desaparecidos. El gobernante también anunció más de 2.400 millones de dólares adicionales para reconstruir las zonas afectadas. Este nuevo paquete, señorías, va a constar de nuevas ayudas, de nuevos instrumentos de crédito, de facilidades legales de diverso tipo por un valor total de 2.274 millones de euros. Y tendrá tres objetivos principales. El primero, la ciudadanía de nuevo. El segundo, el parque móvil. Y el tercero, el tejido productivo. Y para el cierre, el anuncio de imposición de nuevos aranceles durante la segunda presidencia de Donald Trump preocupa a los empresarios exportadores de Canadá y de México. El cambio en la política aduanera estadounidense podría traer cambios en las dinámicas comerciales binacionales, pero también algunos expertos afirman que podría haber repercusión al interior de Estados Unidos. Las medidas económicas de Donald Trump preocupan a los comerciantes de México y Canadá. El anuncio del presidente electo de Estados Unidos de imponer a su llegada a la Casa Blanca un arancel del 25% a los productos provenientes de México y Canadá inquieta a los mayoristas cuyo negocio consiste en exportar productos cruzando la frontera. En México, algunos voceros de los gremios empresariales afirman que la política aduanera de Trump podría ir en contra de los acuerdos de libre comercio actualmente firmados. Les van a cobrar aranceles para traer mercancía y luego les van a cobrar otra vez aranceles para exportar su mercancía. Entonces, pues ya no es un TIMEC, no es un tratado de libre comercio como tal. Entonces, hay muchas cosas en el aire, hay mucha incertidumbre. Entre tanto, en Canadá, algunos comerciantes esperan que el primer ministro Justin Trudeau negocie con las autoridades estadounidenses en aras de evitar que los productos canadienses sean gravados.
Espero que el gobierno, Trudeau y la oposición lo solucionen y sepan cómo tratar con Trump. Esa es mi opinión. Por otra parte, algunos expertos argumentan que de llevarse a cabo la medida, los precios de algunos productos dentro de Estados Unidos podrían subir de forma drástica. La gente está muy preocupada porque estos aranceles podrían causar enormes problemas, podrían cerrar muchas industrias estadounidenses, muchas empresas podrían salir del negocio. De llevarse a cabo la medida, uno de los gremios más afectados sería el de la compraventa de automóviles. Alrededor del 15% de los autos vendidos en Estados Unidos en 2023 procedían de México, mientras que el 8% cruzó la frontera desde Canadá. Hasta aquí las noticias y ya volvemos con más. Buenos días. Desde 2006, en francés, inglés, árabe y español, las principales personalidades del mundo nos han concedido entrevistas exclusivas. Líderes mundiales nos han compartido su visión de mundo. Artistas y creadores nos inspiran con su trabajo y sus ideas. Intelectuales e innovadores nos cuentan cómo dan forma a nuestro futuro. Las grandes personalidades están en France 24. Liberté, égalité, actualité.